¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está Solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Muchas gracias. ¿Y ya procedo ya?
No, porque no, es una sorpresa. Gracias, hermanos. No soy merecedor. Les doy un saludo a ustedes, porque al final lo que tratamos es de hacer lo que Dios nos pidió, a lo que Dios nos llamó, ¿verdad? Al ministerio, del pastorado. Gracias una vez más, de verdad, de corazón. Y me sorprendieron. Y a la misma vez le quiero dar las gracias a Denis y a Steven, que estuvieron alrededor de 15, 20 minutos. Y eso cansa, ¿verdad que sí? En la misma posición ahí cansa. Gracias, hermanos. ¿Ah? Sí, gracias. Y este himno es hermoso. Y lo voy a combinar, este himno lo voy a estar combinando con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y es sobre ser testigos de Cristo. Sí, los niños van para arriba, gracias. Es que se cambió todo, normalmente oramos por ellos antes de subir. Sí. Y queremos hablar de esto, y este himno me recordaba a hombres de valor. Después voy a hacer referencia a ellos. En el caso mío y de muchos otros hermanos aquí, tuvimos el privilegio, en lo que los niños van pasando, tuvimos el privilegio de tener hermanos, de tener pastores que fueron hombres de valor. Fueron hombres de valor a los cuales le costó el ir a la cárcel, el ser criticados, el ser amenazados, abusados físicamente por ser cristianos. Pero no dejaron nunca de ser testigos de Jesucristo. Quería empezar con esta idea y vemos que en este capítulo 1, después que Jesucristo resucitó de entre los muertos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Ellos pensaban, ya que el Señor resucitó, que Israel iba a volver a ser lo que fue en los tiempos del rey David y en los tiempos de Salomón, que fue una potencia en toda la zona aquella donde ellos estaban. Y esa era la añoranza, ese era el sueño que tenían los israelitas, de que Jesús iba a ser el Mesías, pero un Mesías político que iba a restaurar el reino de Israel a la gloria que había tenido. Y cuando ellos le hacen esta pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les responde: no les toca a ustedes, versículo 7, saber los tiempos o las sazones. No les toca a ustedes saber el momento ni los detalles de cuándo esto será, que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios sabe cuándo va a ser el tiempo y los detalles específicos. Que hay indicios, sí, que la Biblia nos da detalles también, pero no todos. Me maravillo de aquellos que dan detalles de tiempo, hora y fecha y de cuándo va a ser. La Biblia no lo expresa así. Lo cierto es que el Señor le dijo: pero a lo que a ustedes les interesa es que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de esto es lo que vamos a estar viendo. Se cuenta, y quiero hacerle una ilustración, se cuenta que en una ocasión había un hombre de edad avanzada, un hacendado, que tenía 9 hijos, 7 varones y 2 hembras. Y de estos 9 hijos que él tenía, cuando ya estaba en su lecho para morir de una enfermedad terminal, él hizo llamar a todos sus hijos. Y lo hizo, la intención era comunicarles su última voluntad, su último deseo. Él les pidió a sus hijos que se ocuparan de las tierras que tenían, que ya no estaban siendo aprovechadas como debían ser. No estaban siendo aprovechadas correctamente. Días más tarde el hombre murió. Sus hijos volvieron a sus vidas.
Unos no hacían nada porque tenían cierta posición. Otros, aunque no ganaban mucho, preferían trabajar para otras personas porque les era más cómodo. Solamente 2 pusieron por obra la última petición de su padre. Solamente hicieron la voluntad de su padre estos 2, que trabajaran la tierra que tanto les había dado y aún la buena posición que tenían. Así también creo que nosotros como cristianos pasamos por alto en muchas ocasiones estas enseñanzas que da nuestro Señor Jesucristo antes de partir con el Padre, antes de ascender a los cielos. Lo vemos en Mateo capítulo 28, donde habla también de la autoridad de Cristo y después les dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y lo vemos también aquí en este versículo. Por lo tanto, vamos a ver que el Señor dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Segundo lugar, vamos a ver iglesias que así lo hicieron, tal y como el Señor lo dijo, y aún lo hacen. Y por último, es la oportunidad nuestra de hacer lo que Jesús dijo. Hermanos amados, los discípulos de Cristo nos percatamos de la necesidad de anunciar el mensaje de salvación a los que no lo conocen, como un día nos los anunciaron a nosotros. Tenemos que percatarnos, debemos darnos cuenta que hay personas que necesitan de Cristo y que debemos anunciarlo, como un día nos lo anunciaron a nosotros. El hecho de que estemos aquí es que de alguna manera alguien nos predicó el Evangelio. Sean nuestros padres, sean nuestros vecinos o sea la persona X, alguien que no conocíamos pero nos predicó. Si usted está aquí hoy es como resultado de eso. Por lo tanto es nuestra oportunidad, es nuestro momento el hacerlo. Vamos a orar. Padre, nuestro Dios y Rey soberano, gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos y de reflexionar en tu santa palabra. Gracias por tu Hijo Jesús y por la salvación que tú nos das a través de él. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo y te queremos pedir que nos guíes con él para que podamos comprender y podamos ver la necesidad que hay de predicar tu Evangelio. Pon en nosotros también esa necesidad. Perdónanos las veces que no lo hacemos y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, todas nuestras debilidades. Ayúdanos con tu Espíritu a ser receptivos a tu palabra, a vivirla y compartirla con aquellos que no te conocen. A ti oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Lo primero que observamos es que el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él les había dicho que tenían que esperar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para entonces pasar a ser testigos, lo cual nos enseña y nos hace ver que es algo que se va a realizar con el favor, con la ayuda de Dios. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Hay una total dependencia, o debería haber dependencia de Dios. Porque Dios es el que puede tocar el corazón de las personas y hacer la transformación a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar a nadie. A nadie. Como yo, hay veces que dicen, deja, cuando se case conmigo yo la voy a cambiar o lo voy a cambiar. Solo Dios puede hacer eso. De lo contrario, ya va con una frustración. Lo cierto es que le dice, recibiréis poder, que es la capacidad, la energía también, pero en este caso, anunciar el Evangelio, hablar de Jesucristo.
Y vemos que le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, donde ellos estaban, en toda Judea, en Samaria, el estado continuo, y hasta lo último de la tierra. Ese fue el llamado que Él les hizo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Lucas también volvemos a encontrar que Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y lo podemos ver allí en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, que cuando le atemorizaron para que no predicaran, el apóstol Pedro les dijo, mirad por vosotros si les parece justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no podían dejar de decirlo. Ellos no podían dejar de expresar la experiencia que habían tenido con Jesucristo, que fue una de las más impactantes que podamos encontrar. Ver a un hombre que fue sentenciado a muerte, ver a un hombre que lo llevaron a la pena de muerte y en la pena de muerte fue en la cruz, ver que estaba muerto, ver pruebas indudables de su muerte. La última fue que le atravesaron con una lanza, ¿verdad?, por el costado y salió sangre y agua, y ahí se dan gusto los teólogos, pero desde el punto de vista médico, esa agua se cree que es porque llegó al pericardio, que es lo que protege al corazón. Y es donde hay un líquido, no es agua, pero hay un líquido que es el que rodea y protege al corazón. Entonces salir sangre y agua, los médicos dicen que es que llegó al pericardio, probablemente entonces al corazón. Además por el largo de la lanza, si se la ponen por el costado, de que llega al corazón. Y después lo que estaban haciendo la ejecución eran personas que sabían cómo matar. Habían sido entrenadas para matar. Y ellos tenían que estar seguros de que el sentenciado a muerte estuviera muerto. Y 3 días más tarde Jesucristo resucitó entre los muertos que ni ellos mismos lo esperaban. Y vemos que fue tan impactante la experiencia que ellos tuvieron, que en el lugar donde Jesucristo fue sentenciado, en el lugar en el que fue ejecutado, en el lugar en que Él murió y en el lugar en que Él fue enterrado, afuera de la ciudad, claro está, pero en Jerusalén, allí ellos empezaron a hablar y a decir que Jesucristo resucitó de entre los muertos, yendo de esa manera en contra o en desobediencia de la ley de Roma, que era quien había hecho la ejecución, el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Pero no solo en contra de la Roma, sino en contra también de las autoridades judías. Allí ellos empezaron a decir, Jesucristo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos de eso. Y fue tanto el testimonio de ellos que como resultado el evangelio empezó a crecer. Y ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que estaban diciendo, todos ellos. Fue tan impactante esa experiencia que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y vemos que dice, de los cuales nosotros somos testigos. Jesucristo llamó a sus discípulos a ser testigos de Él, a hablar de Jesucristo. Y si vemos en Colosenses 1:23 dice que el evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El evangelio, gracias a Dios, ha llegado a casi todos los rincones de la tierra. Aún en países que es prohibido, el evangelio es predicado. Y hay almas que se convierten a Jesucristo. Y encontramos que Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Este es el pasaje más conocido como la gran, me lo repiten, lo vi, es conocido como ¿qué? Como la gran comisión. Y si le quitamos la C, ¿cómo diría? La gran comisión. Comisión es algo que se nos ha encargado a hacer, pero de compañerismo, de ir juntos, pero una encomienda, ¿verdad? Comisión. Sin embargo, cuando le quitamos la C, convierte a ser omisión, algo que no estamos haciendo. ¿Saben? A través de la historia las iglesias lo hicieron y lo están haciendo. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Vemos que dice, vuestra fe se divulga en todo el mundo. Pudiéramos decir que es una hipérbole, que quiere decir una verdad exagerada, o sea, se comunica en todas las áreas a donde la iglesia podía llegar. ¿Lo ven? Es lo que está queriendo decir allí. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y vemos aquí una vez más otra iglesia que lo estaba haciendo. Y de tal magnitud, dice el apóstol Pablo, que cuando yo llegué allí no tuve que decir nada. Ahora imagínense ustedes y vengamos a nuestro contexto. Allí donde Viviana trabaja. Viviana, que llegue el apóstol Pablo y que él no tenga que decir nada, porque ya tú lo has anunciado, Viviana. Y que cuando Pablo llegue allí a hablar de Cristo, dicen, sí, ese es el Dios de... sí, Viviana me habló de Cristo, sí. La resurrección, sí, Viviana habló de eso. Y que el apóstol Pablo no tenga que hablar, no tenga necesidad de hablar en tu trabajo, Viviana, porque ahí estás tú. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y eso va con cada uno de los que estamos aquí. Que el apóstol Pablo llegó allí y no tuve necesidad de decir nada, porque la fe de ustedes se ha divulgado de esa manera. Ahora llevemos eso a nuestro pequeño grupo, o sea, mi pequeño grupo, su pequeño grupo, y que allí el apóstol Pablo no tenga necesidad de hablar de Cristo, porque ya Cristo ha sido anunciado. Eso es lo que estamos viendo acá. Y eso es lo que encontramos en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Acompáñenme allí y veamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer desde el 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran sufrimiento, tribulación, dice nuestra Biblia, con alegría, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Acaya, en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De tal manera, de tal modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Imagínense que el apóstol Pablo llegue y empiece a caminar por Shelby Road y no tenga necesidad de decir nada, porque la Iglesia Bautista Renacer ha peinado todo eso por ahí para allá. ¿Están viendo? Y vemos, volviendo ahora a nuestro texto, a nuestro libro de Hechos, capítulo 5, vemos en el versículo 42, en el capítulo 5 completo trata
de que habían apresado, o sea, a partir del versículo 12, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y ahora en el 41 dice que les amenazaron. En el 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los amenazaron y los pusieron en libertad. Esto se ha repetido a través de la historia una y otra vez. Y ellos salieron de la presencia del concilio alegres de haber sido tenidos por dignos de haber padecido afrenta por causa del nombre. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no cesaban, no paraban de hablar de Jesucristo. Y así, hoy es nuestra oportunidad. Cuando conocí el Evangelio, era en una iglesia, hoy la iglesia tiene alrededor de, creo que son 103 años, hay algunos de los que, no sé, 103 años tiene la iglesia donde conocimos al Señor. Lo cual quiere decir que para el 1900 temprano, allí se predicó de Cristo. Y allí comenzó la obra. ¿Y que esa iglesia pasó por momentos difíciles? Seguro que sí. Allí cuando cantábamos el himno Hombres de Valor, necesita Dios. A través de la historia ha habido hombres y mujeres dispuestos a predicar el Evangelio. En lo que me corresponde a mí, uno de los pastores que tuve, que ya está con el Señor, que recién murió hace unos meses, el pastor Nilo Domínguez, fue 5 años preso por ser pastor. Le inventaron una causa, dijeron que él era un agente de la CIA y lo pusieron en prisión 5 años. El pastor Pablo Martínez, que también comenzó aquí la misión, estuvo otros 5 años preso por ser pastor. Le inventaban cualquier causa. Quien fue también mi pastor, Jorge Lugo, no lo llevaron a prisión, pero lo llevaron a algo parecido, que es un campo de concentración, o lo que se le llamó la OMAP, por ser cristiano. Y allí lo tuvieron alrededor de 4 años en la OMAP. Él fue de los últimos, de los primeros en entrar en la OMAP y los últimos en irse, cortando caña. Se lo llevaron, no sabían a dónde iba, y después de alrededor de 2 meses es que pudo saber dónde estaba. Él vive en un lugar de la isla y lo llevaron a un lugar mucho más lejos, para los que lo conocen, Camagüey, a cortar caña. Pero nunca dejaron de predicar de Jesucristo. Y así muchos otros. El pastor Obed Millán era seminarista, se lo llevaron preso también, por ser estudiante en el seminario. Les tocó. Y por eso yo siento respeto, admiración por estos hombres de Dios. Porque salieron de las prisiones y adivinen qué fue lo que ellos hicieron. Seguir predicando de Jesucristo. Ellos siguieron predicando de Jesucristo. Ellos no pararon de predicar de Jesucristo. Lo que hicieron fue que los cambiaron de zona. Y el pastor Nilo Domínguez estaba en San Cristóbal, en una zona de la isla, lo mandaron para otra zona de la isla. Y así todos ellos siguieron predicando el Evangelio. Siguieron adelante. La iglesia donde conocí al Señor, venían con antorchas, venían y tiraban piedras a la iglesia, tiraban huevos. Al principio, cuando empecé a ir a la iglesia, se ponía algo así como un mural en la puerta de la iglesia, y es que como esa es la parte más ancha y no hay aire acondicionado y tenía que estar abierta, pues por si tiraban eso lo parara. Si no, de lo contrario, si tiraban piedras, huevos a todos los que estaban en el pasillo, o no importa del ángulo que se pusieran, podían tirar. Entonces estaba ese paraván. Yo una vez pregunté, ¿y por qué ponen ese paraván todavía en el año 92? Y dice, porque tenemos temor de que tiren piedras. Pero allí estaban los cristianos. Y allí siguió predicando, se siguió predicando de Jesucristo. Y todavía en nuestro tiempo, a pesar de que ya había sido aceptada la religión y era permitido, todavía habían hermanos que
eran del partido, pero ahora se estaban convirtiendo a Cristo, de la juventud, y les decían, oye, no puedes ir a la iglesia. Y ellos le decían, si el comandante, acuérdense que hay que, si el comandante dice que ahora podemos, patria o muerte, ¿cómo es? Patria o muerte, amén. Porque él dijo una expresión así, patria o muerte, amén. Él dijo, patria o muerte, amén. Y hubo un joven, muchos de los jóvenes cristianos, a pesar de tener buenas calificaciones, no se les permitió entrar a estudiar en la universidad porque la universidad era para los revolucionarios. Le decían, mira, ¿tú quieres entrar a estudiar? No hay problema, deja de ir a la iglesia y puedes entrar a la carrera que quieres. Y hubo algunos que sí lo aceptaron, ¿saben? Pero hubo muchos otros que no lo aceptaron, que dijeron, entonces no estudio, me voy a trabajar, pero yo no voy a abandonar a Cristo. Eso me recuerda hermano, un ejemplo para nosotros, presidente de los jóvenes cuando llega a la iglesia, diácono y bueno. Daniel Rodríguez, él estaba ya en uno de sus últimos años de la carrera, él estudió medicina, enfermería, y a él le dijeron, tienes que dejar la carrera o tienes que dejar de ir a la iglesia. Y en aquel entonces estaba el eslogan, la frase de que son innegociables, los principios son innegociables. Y entonces, cuando ellos terminaron de decirle eso, él le dijo, pues yo quiero decirle lo que dice el comandante en jefe. Los principios son innegociables. Y el lunes, era un viernes, y el lunes yo voy a estar aquí en la escuela. Y son ustedes, si quieren, los que me tienen que echar fuera. Y entonces él dice, y aproveché y di un portazo. De lo molesto que estaba, tiró la puerta, rábaya. El lunes fue y no lo votaron. Pasaron los años y él empezó a trabajar en el Hospital Nacional, para algunos que lo conocen. Y allí, una de las que había estado en ese comité que lo llamó, en aquella ocasión, años más tarde, le dijo, Daniel, tengo algo que decirte. Me alegro que no te fuiste y que te permaneciste. Y hoy eres uno de los mejores enfermeros que tiene este hospital. La gloria para Dios. Y que yo sepa, hoy por hoy es el jefe de enfermería ahí en terapia intensiva de ese hospital. Y lo usan para dar clases. Querían que se licenciara y él dijo, no quiero licenciarme porque si se hace la licenciatura, lo iban a usar solamente para clases y a él le gusta lo que hace. Y con todo y eso, que no es licenciado, lo usan para dar clases. Pero cuando yo llegué a la iglesia, él era el maestro de la escuela dominical de los jóvenes, era el presidente de los jóvenes, después pasó a ser diácono, ya era tesorero también. Tremendo, hermano, y hoy sigue fiel en la obra de Dios. En el año 18, cuando llegué a Cuba de visita, a la clase de los adultos que me senté, adivinen quién estaba dando la clase de los adultos. Daniel Rodríguez. Hermanos que a través de los tiempos han sido fieles y siguen siendo fieles a Dios. Por eso somos nosotros responsables de poner por obra estos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Al no usar el modo imperativo en el griego, el verbo podría traducirse más precisamente como mientras van. Siempre hemos dicho, id y hacer discípulos. Id de manera imperativa, por lo tanto, debemos ir. Pero en realidad debería de ser mientras van. Y si cambia esa idea de mientras van, cambió todo el juego. No es el resultado de una acción planificada ni deliberada de nuestra parte. Más bien, el hablar de Cristo es el resultado del camino que nos va marcando la vida. Donde quiera que estoy, donde quiera que vaya, voy a hablar de Cristo. Con los desafíos y las oportunidades de la vida. Cada uno se instalará en diferentes ambientes, desde donde llevará adelante su obra cotidiana. Donde el Señor me ponga, allí he de compartir el Evangelio. Donde quiera que esté. No tengo que esperar a que la iglesia me llame y haga una solicitud para un día específico. Venir y salir y predicar, eso está bueno, eso está bien. Pero no tiene que ser así, donde quiera que estemos. Sea en el país de ustedes de procedencia, cualquiera que sea, o aquí.
Las personas siguen necesitando de Jesucristo y sigue habiendo personas que no saben nada de Él. En el país del que procedo, una vez cometí un error en el trabajo que estaba. Habían llamado a una reunión y yo aproveché para repartir los papelitos, un mensaje de Dios para tu vida, ustedes saben, los tratados. Y vino el jefe de brigada y me dice, tú sabes que no puedes aprovechar que nosotros hemos llamado a una reunión para hacer proselitismo. Y yo le dije, ay, mira, perdóname, es verdad, no me di cuenta. No debía ser este el momento. Y entonces le digo, pero usted sabe que yo los reparto de todas maneras. Me dice, sí, yo lo sé, pero no ahora. Y le dije, no, es verdad, está bien. Y entonces me dice, tú sabes que nunca, yo trabajaba en la Antillana de Acero, porque si alguno lo conoce. ¿Tú sabes qué? Lo voy a proponer para llevarte al partido. Y yo le digo, ¿para qué? Para que hables allí. Eso es intimidación, ¿saben? Eso es intimidándote. Para que hables allí y ver qué pasos son los que vamos a tomar contigo. Y ahí me di cuenta que aunque había empezado suave, se estaba complicando la cosa. Y el temor mío era que me botaran del trabajo. Ya estaba casado y era responsable por mi hogar. Y entonces le dije, bueno, Guillermo, ya él murió, le dije, bueno, Guillermo, no hay problema, me temblaban las piernas, ¿saben? Pero le dije, no hay problema, lléveme allí. Si usted quiere que hable allí, pues voy a hablar. Y él me dice, ¿y qué vas a decir allí? Y le dije, nada, lo mismo que estoy haciendo aquí, que Jesucristo cambió mi vida, que Jesucristo me trajo paz a mi vida. Y ahí está el testigo mi hermano que trabajaba conmigo. Jesucristo trajo paz a mi vida, Él cambió mi vida. Por eso ya yo no digo las malas palabras como lo hacía. Ya no bebo como antes bebía. Ya no me emborracho como antes me emborrachaba. Y ya no robo tampoco. Jesucristo cambió mi vida. Y él me dice, ¿tú vas a decir eso? Bueno, sí. Y me dice, deja ver qué hago. Nunca me llamaron. Porque ellos dijeron, no, vamos a dar una plataforma para que él venga a predicar acá también. Lo hice con temor, pero, y sí, nos amenazaban. En una ocasión, la iglesia donde vengo tenía 26 células, como le llaman acá, casas de estudio bíblico. Y llamaron a los dueños de esas casas, alrededor de 15 de ellos, para atemorizarlos. Vean, ya no es una persecución física directa, pero sí se hacía. Esto es en los años 97, 98. Y hubo un líder allí que habló y no hubo necesidad que ningún otro hablara. Un hermano de la iglesia que tenía 2º grado. Pero todo el mundo se quedó boquiabierto. La Biblia lo dice que el Espíritu Santo nos iba a dar la capacidad para hablar. Y después que este hermano habló, los absorbieron a todos. Le dijeron, pueden irse. Solamente queríamos que ustedes supieran que nosotros sabemos que ustedes están haciendo esta obra de proselitismo. No, no es proselitismo. Lo que hacemos allí es cantar y orar por nuestro país. Y entonces le dice, sí, pero ustedes hacen proselitismo también. Bueno, es bueno, ven. Pero como habló este hermano, y por último le dijo, tengo 3 hijos. Uno es médico, sirviendo en este país. El otro es pastor, sirviendo en este país. Y el otro es técnico en electrónica, sirviendo también en este país. Y lo único que hemos hecho es servir en este país, aún siendo cristianos. Y bueno, ahí él habló y se fueron. Lo cierto, hermanos, es que donde estemos prediquemos de Cristo. Y donde quiera llegamos a este país seguimos anunciando de Cristo. En uno de los últimos lugares que estuve, hubo un señor que dijo, mira, lo siento, pero aquí, imagínense, yo llevaba casi 5 años en el departamento solo, lo pusieron a él y le dijo, mira, a mí no me hablen, aquí no se puede hablar más de Cristo, de Dios. Yo le digo, ¿por qué? Porque Dios no existe. Muy bien, demuéstrame que Dios no existe. No, yo no te puedo mostrar eso. Ah, bueno, déjame a mí que te voy a demostrar que Dios existe. No, pero yo no quiero hablar de eso. Y le dije, mira, vine de Cuba, donde nos prohibían, donde hubo un tiempo, ya después no, pero hubo un tiempo que era hasta prohibido andar con la Biblia en la calle. Y yo predicaba de Cristo. Aquí en este país, la primera enmienda me da el derecho de hablar. Mientras no impida el trabajo,
voy a hablar de Dios. Porque como tú has visto, hay personas que vienen a preguntarme, dicen, sí, es verdad. Y otras veces yo busco la conversación. Yo no quiero que te sientas mal, que estés incómodo aquí conmigo, pero tampoco me pidas eso. Si por eso yo salí de Cuba, para venir a un país libre. Y el hombre se quedó callado. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí nos ha sucedido o les ha sucedido. Pero es nuestro tiempo y es nuestra responsabilidad hablar de Jesucristo. Y vemos que dice el pasaje, mientras van. ¿Qué quiere decir esto? Donde estemos. Y aunque dediquemos mucho tiempo y planificación, rara vez está en nuestras manos. Más bien nos adaptamos a las circunstancias que se nos presentan para presentar el Evangelio. Dentro del marco de nuestras actividades cotidianas, que debemos obedecer al llamado a ser discípulos, el compartir el mensaje de amor, de paz, de perdón, de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de amor, de paz, de perdón, de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esperanza de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros compartimos. Esto coincide con el estilo de vida de Cristo. Donde quiera que estuvo Cristo, ¿qué era lo que Él hacía? Representar a Dios. Lo vemos paseando entre las multitudes, respondiendo a las situaciones que el Espíritu le presentaba. No planificaba actividades especiales para formar discípulos, sino que donde quiera que iba, aprovechaba las oportunidades para hablar a otros del reino de los cielos. Y si lo miramos desde esta perspectiva, para obedecer la gran comisión no se requiere programas especiales por parte de la iglesia. No hay nada malo en ellos, pero no se requieren, sino el deseo profundo de los cristianos de hacer discípulos a través de la vida que desarrollan de lunes a sábado. El carnicero presenta a Cristo a aquellos que son sus clientes. El empresario comparte las buenas nuevas con sus compañeros de la empresa. El taxista está atento a las oportunidades para compartir las buenas nuevas con sus compañeros. ¿Lo ven, hermanos amados? Cada uno ejerce este ministerio en el lugar donde Dios lo ha puesto. En su andar diario va formando discípulos. Ayer los jóvenes hablaban de esto y me dio mucha alegría. Y a veces lo complicamos y lo hacemos difícil. Es verdad que mientras más preparados estemos, mejor. Pero ¿qué preparación tenía el ciego de nacimiento? Ninguna. Tenía una experiencia que compartir. Si es pecador o no, yo no lo sé. Una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Lo que puedo compartirte es mi experiencia. Ahora veo. Ese hombre me sanó, ese hombre me ayudó y ese es Jesucristo. Hubo otro hombre que quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, no. Vete a los tuyos, a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El endemoniado gadareno. ¿Sabría mucho de teología ese hombre? Probablemente no. ¿Sabría de dónde vino Jesús? Probablemente no. ¿Sabía a dónde iba Jesús? Probablemente no. Pero él fue enviado por Jesús y le dijo, no vengas conmigo. Ve y dile a los tuyos, a tu casa, a tu familia, a tu gente, lo que Dios ha hecho con tu vida. El hombre era un endemoniado, un loco, andaba gritando, vivía entre los sepulcros, andaba desnudos, se cortaba, no lo podían encadenar. Le tendrían miedo, de donde soy le dirían el cucu, pero de verdad. Y Cristo cambió su vida. Y dice que cuando la gente vinieron y lo vieron, el hombre estaba sentado, dice el pasaje, sentado, en su sano juicio y vestido. Porque eso es lo que hace Jesucristo. Y por eso en muchas de las dictaduras no quieren que se predique de Jesucristo. Porque la persona que obedece a Cristo ya no tiene al gobierno como su primera figura. ¿Lo ven? Es Cristo. Pero, ¿qué es lo que vemos tanto en el caso del endemoniado gadareno y del ciego de nacimiento?
una experiencia. Una experiencia con Jesucristo. Encontramos al carcelero de Filipos y toda su familia se convirtió. ¿Pero qué fue lo que hizo este hombre? ¿Él era un teólogo? Tampoco. ¿Tenía una licenciatura? No. ¿Tenía un asociado? Tampoco. ¿Qué era lo que tenía? Una experiencia con Jesucristo que marcó su vida. Encontramos a Lidia. ¿Y qué encontramos en Lidia? Invitó a los apóstoles y que vinieran a su casa y de ninguna manera ellos pudieron rechazarlo. Casi que los llevaba a la fuerza. Ella tenía el deseo de servir. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia con Jesucristo. Sí, están aquellos como los apóstoles que estuvieron en el mejor estudio que pudieran encontrar, la mejor universidad, alrededor de 3 años, día y noche con Jesucristo, aprendiendo de Jesucristo. Pero hay otros que sin tener ese conocimiento compartían el Evangelio. ¿Saben? En la iglesia donde conocí al Señor, vi un joven que llegó a la iglesia, probablemente ya listo para convertirse. Hay veces que es un proceso y hay otros sencillamente dan el paso de fe. Lo cierto es que él se convierte a Cristo. Y a la semana siguiente vino el papá, a ver, la mamá y la hermana. Y a la otra semana siguiente vino la mamá, la hermana con el papá. Y a la otra semana más arriba vino el hermano que vivía en no sé dónde. Y yo dije, ¿y esto qué cosa es? Y después que el primo de no sé dónde también lo invitó a la iglesia. Y yo decía, ¿y esto qué cosa? ¿Qué conocimiento tenía ese muchacho? Estaba compartiendo su experiencia de conocer a Cristo. Y saben, ¿cómo es? Pasión. Estaba compartiendo su experiencia, había pasión. Y aquí viene otra. La mayoría de los jóvenes, criados en el comunismo, donde se decía que Dios no existía, en el momento en que yo me fui, la iglesia tenía 74, 75, 76 jóvenes miembros. Eso sin contar los visitantes y los que estaban estudiando para bautizarse. Y había jóvenes. Me vienen a la mente 2. Pero hubo un joven que sus padres le dijeron, fíjate, nosotros somos del partido. Si te bautizas, no vas a entrar aquí a tu casa. Y le prepararon la maleta. Y aquel joven les dijo, mamá, papá, yo los quiero a ustedes mucho. Y yo no quiero irme de la casa. Pero yo no estoy haciendo nada malo tampoco. Solamente quiero decidir seguir a Cristo. Y me voy a bautizar como Cristo mandó. Le dijeron, bueno, cuando vengas, si sales de aquí, y él iba con su toalla, si sales de aquí, su muda de ropa, cuando regreses no vas a poder entrar. Y él fue y se bautizó. Cuando regresó, tenía la puerta de la casa cerrada con la maleta afuera. No sé cómo se les pusieron a la maleta afuera, pues se la pudieron haber robado, pero bueno. Y el muchacho se sentó en la puerta como hasta las 3, 3 y media de la mañana, donde la mamá le abrió la puerta y lo dejó entrar. Pero por alrededor de una semana no le dijeron la palabra. Pero él no dejó de ir a la iglesia y se bautizó. Había otro muchacho, más o menos de mi edad, que ya partió con el Señor. Que su papá era coronel. Y su papá le dijo, si te bautizas, olvídate que existo. Y aquel joven le dijo, papá, yo te quiero, tú eres mi papá, pero yo no estoy haciendo nada malo. Yo solo quiero obedecer lo que dice Cristo. Bueno, pues si tú obedeces lo que dice Cristo, olvídate que eres mi hijo. Y ya el muchacho tenía 18, 19 años. Se bautizó. Y pasaron alrededor de 25 años en que su padre le dirigió la palabra. Pero él quiso obedecer a Cristo. Aquí vemos cómo a veces los ideales políticos, las personas no se dan cuenta que afectan sus relaciones familiares. ¿Y qué es lo que ha dado ese sistema? ¿Qué es lo que ha dado esa sociedad? Miseria y hambre. Y enemistad entre la familia, entre los amigos, entre los hermanos. Jesucristo nunca tuvo en mente que esto pasara. Como les dije, un mensaje de esperanza, de amor.
En mi caso, la relación familiar mejoró. Mi padre, que no nos hablaba, nos volvió a hablar. Porque ese es el mensaje de Jesucristo. Un mensaje de perdón, de reconciliación. Y hermanos amados, mientras más nos podamos preparar para presentar el Evangelio, mejor. Pero hay una realidad. Tampoco tenemos que hacer el Evangelio algo tan complicado. Porque no hay nada más poderoso que nuestro testimonio. Ustedes ven los testimonios de los abogados. A mí me atendió el abogado tal o la abogada tal. Y gané tanto y fue espectacular. Y usted lo oye del dentista, porque aquí me trataron de lo más bien y no tuve dolor. Y del otro doctor. Y ¿por qué usan el testimonio de otras personas? Porque el testimonio es una autoridad que usted no puede desmentir. Mi experiencia usted no la puede desmentir, es lo que yo he vivido. Usted lo toma o lo deja. Y por eso la Biblia nos llama a dar nuestro testimonio. La experiencia que hemos tenido con Jesucristo. Y eso tiene una autoridad incalculable. Ahora, después que conocí a Cristo, Cristo cambió mi vida. Y ahora, hoy, soy más feliz de lo que era. ¿Quién puede discutir eso? ¿Se dan cuenta? Y a eso es lo que nos llama la Biblia, a hablar de nuestra experiencia con Dios. Para eso no necesita ser teólogo. Una vez más, si encima de eso puedo aportar preparación, mejor. Tenemos otro testimonio de un hermano que llegó a la iglesia que él no sabía hablar bien. No podía leer bien, pero leía la Biblia. Y él se gozaba en eso. Había luchado en el ejército rebelde, siendo un muchachito. Le pusieron profesores privados, pero no le entra, él lo decía, no le entra. Y lo tuvieron que poner como jefe de abastecimiento de Ciudad Habana. Y cuando la religión era prohibida, él andaba con sus collares, con sus santos, con su mano de oruga, con todo. Y no le podían decir nada porque había luchado en el ejército rebelde. Y una vez más, jefe de abastecimiento de Ciudad Habana. Aquel hombre se convirtió a Cristo y cambió su vida. Y aquel hombre botó todo aquello que tenía, claro está, botó los collares, todo. Y trae a su esposa, y trae a sus hijos, y empieza a ganar armas para Cristo. Y era un hombre analfabeto. No se me olvide que una vez se quería limpiar en una zona de la iglesia, de un terreno que había, que estaba allí, y se habían tirado muchos tarecos y cosas. Y entonces se estaba solicitando a los varoniles de la iglesia y eso se calculaba que iba a ser mucho tiempo. Y entonces hay uno que dice, bueno, si tuviéramos un tractor sería maravilloso, sería una mañana. Y él dice, pastor, no hay problema, yo busco el tatón. Yo busco el tatón. Y él le dice, no, Y dice, un tra de eso, pastor, yo lo busco. ¿Lo ven? Tractor, pero él dice un tatón. Y el pastor lo que está rectificando que es un tra. Le dice un tra. Y él dice, un tra de eso, pastor, yo lo consigo. Y el hombre lo resolvió y en cuestión de media hora, una hora, aquello se limpió, porque con el tractor lo sacaron todo. ¿Lo ven? Y si usted lo ve predicando, una vez lo llevé a donde yo vivía, porque era un barrio donde estaba a flor de piel la brujería, la santería, el espiritismo. Y él empezó a predicar allí y yo lo único que hice fue escucharlo. Escucharlo y maravillarme. Y llenarme de alegría, del gozo, la pasión con que él predicaba de su amor con Cristo. Y de lo que Cristo había hecho en su vida. Y del cambio que Jesucristo había hecho en su vida. No abría mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabe. Pero leía la Biblia, él decía, otras cosas dice, no sé, pero yo la Biblia la leo. Y es verdad que la leía, pero no era de buscar mucho porque no había mucho conocimiento. Pero era tremendo predicador. ¿Lo ven, hermanos?
No estoy incentivando el no tener conocimiento. No me malinterpreten, por favor. No es eso. Mientras más, mejor. Porque ¿qué es lo que va a usar el Señor? Lo que está aquí. Pero no obstante, Dios nos ha llamado a dar nuestro testimonio. Miren, solo una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Hacer discípulos es responsabilidad de la iglesia. Recuerden qué cosa es la iglesia. Nosotros, la asamblea, la reunión. Y aquí viene una frase que desde que llegué al Señor la conocí. La iglesia que no es evangélica, la iglesia que no hace evangelismo, que no predica, no debería llamarse Iglesia de Jesucristo. Y ahí estamos llamados. Mañana cada uno de nosotros vamos a volver a nuestras labores. Y allí donde estemos, donde Dios nos ha puesto, ser testigos de Jesucristo. Yo no estoy hablando de que, oye, para el trabajo hoy, para el pico y la pala que te tengo que hablar de Cristo. Yo no estoy hablando de eso, por favor. No es eso. Es cada vez que tengamos la oportunidad. Y empieza por nuestro propio testimonio. Oye, ¿por qué tú siempre que vas a comer rezas? Las personas no conocen. ¿Por qué doy gracias a Dios? Porque estoy agradecido y la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios. Pero ¿y tú lo haces siempre? Sí, siempre. Pues debo ser agradecido. Ya estaba viendo allí un mensaje con mi vida, con mi ejemplo. ¿Lo ven? Algo sencillo. Pero ya ahí está siendo práctico el mensaje. En algo tan sencillo como eso. A mí me tocó orar y a veces oraba así, ¿saben? Con las manos arriba. Para que no me fueran a hacer la broma. De que lo que uno cierra, pues lo escondan. Sí. Me lo hacían en la casa. Al principio, cuando me convertí en mi casa, yo era el único cristiano. Yo oraba y cuando abría mis ojos no estaba el plato. Y yo le decía a Omar o Vladimir, hazme favor, tráeme el plato. Era el chiste, ¿ven? Pero entonces eso me preparó que cuando yo estaba en los lugares públicos y en los trabajos, ustedes saben, todo el mundo inconverso y que no son cristianos, yo oraba y oraba con las manos puestas. Y hubo una vez que uno que me dijo, ven acá, ¿y por qué tú oras con las manos arriba? Y yo los miro y le digo, cuidándome de todos ustedes, ¿qué voy a hacer? Tenía que poner la mano arriba el pollito y cuando aquello daban pollo en la antillana acero, sí, tiene que ser. Y yo no creo que es que me lo iban a robar, pero sí hacer la broma, sí. Y entonces yo, para que no me hicieran la broma, pero eso es testimonio. Sencillo, nos reímos de eso, pero es la realidad. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, manso, pero no menso. Hermanos amados, iglesia, está en nosotros si queremos obedecer lo que Cristo dijo, me seréis testigos. Tenemos que dar gracias que a través de la historia, ya van a ser 20 siglos, se ha estado predicando el Evangelio de Jesucristo. Ha habido hombres y mujeres fieles al llamado, como decían, hombres de valor, que no les ha importado la crítica, no les ha importado el ser mirados, no les ha importado el ser tomados como fanáticos. Ellos han tenido una sola cosa en su corazón, compartir el Evangelio. Quiera Dios que nosotros como iglesia podamos, mientras vamos, predicar el Evangelio. Quiero recordarles que hubo iglesias que lo hicieron y quiero recordarles que es nuestra oportunidad. Está de usted y de mí, está de cada uno de nosotros que aprovechemos esa oportunidad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos con tu Santo Espíritu a ser testigos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga.